Primera carta a los Corintios, capítulo 2, el verso 14, y leo la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera, así la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Levante su mano derecha y diga conmigo: el poder sobrenatural de Dios. ¿Cómo he titulado el mensaje? El poder sobrenatural de Dios. Cuando uno lee detenidamente este pasaje que acabamos de leer de Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, concluye que el apóstol Pablo describe a un hombre y lo llama o lo califica como el hombre natural. Y lo llama natural porque él dice que este tipo de hombre no puede discernir las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu les son locura. En pocas palabras, son cosas que sobrepasan al conocimiento natural del ser humano. El hombre natural es un ser irracional. El hombre natural considera que las cosas del Espíritu suelen ser ilógicas, que no tienen razón, que no tienen fundamento, que no tienen sentido, o sencillamente le parecen descabelladas las cosas del Espíritu que proceden de Dios. Pero yo creo que en esta noche tenemos que entrar a explicar qué es sobrenatural. Vamos a explicar entonces en esta noche qué es sobrenatural. Pero antes de explicarle qué es sobrenatural, permítame contarle una historia. Recuerdo que hace un par de años estaba junto con mi esposa en la casa de un pastor en Miami, en Estados Unidos. Fui invitado por el pastor a compartir una prédica en su iglesia, pero estaba en su casa y estábamos compartiendo asuntos de la palabra, y de repente él me dice que él no creía en la sobrenaturalidad de Dios. Y me decía algo que me parecía como confuso. Entonces él me explicaba luego y me decía el por qué no creía en la sobrenaturalidad de Dios. Y él me decía: pastor, Dios no es sobrenatural, porque si Dios fuera sobrenatural, dejaría de ser Dios. Me puse a reflexionar sobre lo que él me expresaba en aquella oportunidad, para poder entender o interpretar lo que él me decía, o por lo menos lo que me quería a dar a entender. Y no me puse obviamente a contender respecto del tema con él, pero me pregunté qué me habrá querido decir al respecto, hasta que obviamente me topé con este versículo de Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, donde menciona que un hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque estas cosas sencillamente le parecen locura. Entonces yo me preguntaba, si este hombre, siendo natural, no puede entender las cosas del Espíritu, ¿cómo podríamos llamar a las cosas que son del Espíritu? Porque obviamente la misma Biblia dice que les son locura. Ahora sí, primeramente definamos qué significa el término sobrenatural. Como el término sobrenatural no es un término que encontremos en la Biblia, porque no está. En ninguna Biblia usted va a encontrar el término sobrenatural. Tendríamos que obviamente definirlo a través de la RAE, al diccionario de la Real Academia Española, para poderlo entender. Pero el hecho de que el término sobrenatural no se encuentre en la Biblia para definir algunos asuntos de la palabra, no significa que ese término no esté adecuado y no se pueda utilizar. Le voy a colocar un ejemplo. ¿Sabía usted que el término o la palabra Trinidad
tampoco aparece en la Biblia. Sin embargo, es el término con el cual nosotros hemos identificado a Dios, porque aunque no está el término Trinidad, sí entendemos y conocemos que Dios es trino, es decir, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. No significa de que Dios sea tres dioses, significa de que Dios es uno solo, una sola esencia, pero con tres personalidades marcadas y diferentes. Ahora bien, le decía al comienzo que teníamos que definir sobrenatural, no desde el punto de vista de la palabra del Señor, sino que tendríamos que ir a la RAE. ¿Qué dice la RAE acerca del término sobrenatural? Sencillo, en una sola frase. Sobrenatural, que excede los términos de la naturaleza. ¿Qué es sobrenatural? Algo que excede los términos de la naturaleza. Esto significa aquello que está por encima de todas las cosas que usted y yo consideramos como naturales. Entonces puedo concluir a lo que quizás me quiso dar a entender el pastor, el cual me atendió muy amablemente en su casa. Pude comprender de la siguiente manera: que Dios en su propia esencia no es sobrenatural. Porque lo que usted y yo llamamos sobrenatural para Dios es natural. Le voy a volver a explicar. Pude comprender que para Dios lo que usted y yo llamamos sobrenatural no es sobrenatural. Porque Él en esencia, diga conmigo, en esencia, esa es su naturaleza. Su naturaleza. La naturaleza de Dios es ser omnisciente. La naturaleza de Dios es ser omnipresente. La naturaleza de Dios es ser omnipotente. Por lo tanto, no tiene nada que esté por encima de Dios. Porque su naturaleza es tener esas tres características como atributos naturales. Sin embargo, cuando usted y yo, bajo la perspectiva de nuestra propia naturaleza, observamos a Dios, pues obviamente en nuestra naturaleza humana entendemos que existe algo que está por encima de nuestra naturaleza, y según el término en la RAE significa que sobrenatural es todo aquello que excede los términos de la naturaleza. Por lo tanto, usted y yo sí podemos ver y decir: Dios es sobrenatural, pero no dentro de la perspectiva de Dios, sino dentro de la perspectiva humana. Lo que en realidad usted y yo llamamos sobrenaturalidad de Dios, la Biblia lo llama poder de Dios. ¿Cómo lo llama la Biblia? Lo llama poder de Dios. Lo que usted y yo conocemos como sobrenatural, la Biblia lo llama todopoderoso. Lo define como todo poder. Eso es lo que define la palabra de Dios. Entonces, cuando yo vengo a hablar y a estudiar un poco acerca de la sobrenaturalidad de Dios, tendré que decir de que Dios es poder. Diga conmigo, Dios es poder. Y tendré que hablarles en esta noche acerca del poder de Dios. A lo largo y ancho de la Biblia se describe a un Dios lleno de grandeza. Se describe a un Dios lleno de poder, como ningún otro Dios descrito en toda la historia. Por eso nuestra fe no puede estar cimentada en sabidurías humanas, sino que nuestra fe debe estar cimentada en el poder de Dios. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, el verso número 5, de la siguiente manera: para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en el poder de Dios. No solo decimos que Dios tiene poder, yo estoy diciendo de que Dios es poder. Diga conmigo, Dios es poder. Y cuando yo digo que Dios es poder, lo que en realidad estoy interpretando es que Dios todo lo puede y que para Dios no hay nada imposible. Y lo que usted y yo llamamos sobrenatural significa que todo lo que Dios hace excede los términos de la naturaleza. No hay evento que demuestre el poder de Dios
más grande que el día de la creación. ¿Por qué? Porque todo lo que fue creado simplemente fue creado por el poder de una palabra. La Biblia dice que en Génesis capítulo 1, simplemente Dios se determinó a decir y Él dijo, y lo que dijo le fue hecho. Simplemente habló y por el poder de su palabra todas las cosas fueron creadas. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y Dios dijo, haya expansión, y hubo expansión. Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo hierba verde, árbol que da semilla y árbol que da fruto. Por eso el apóstol Pablo también en una ocasión lo dijo, porque la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden, pero para aquellos que se salvan es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso al Rey, por favor. El hombre natural no puede comprender estas cosas que son espirituales. Y para el hombre natural le parecen locura, porque exceden los términos de la naturaleza. No puede, por más de que intente comprenderlas, no las puede discernir, porque dice la palabra que estas cosas han de ser discernidas espiritualmente. Entonces, ¿en qué consiste el poder sobrenatural de Dios? Y voy a utilizar dos textos para explicarle en esta noche en qué consiste el poder sobrenatural de Dios. Mire, ¿por qué? Aunque pareciera un título bastante extenso, pero es muy importante aclarar y hablar acerca del poder sobrenatural de Dios. Y especialmente hablar sobrenatural de Dios. Porque también tengo que decirle que existe un poder sobrenatural del diablo. El problema es que la gente ha interpretado incorrectamente la palabra sobrenatural, porque la han asociado simplemente con poder. No, señor. Una cosa es el poder y otra cosa es lo sobrenatural. Por eso las dos palabras que utilizo en el título del mensaje tienen que ser complementarias. Sobrenatural, el poder sobrenatural de Dios. Y decía, el diablo también es sobrenatural, porque él hace cosas que exceden el marco de la naturaleza. Mire, en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, en el verso número 9, dice la palabra acerca del anticristo, acerca de Satanás, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, viene con gran poder Satanás, viene con prodigios y vienen con señales, con asuntos que exceden lo natural. Por eso es importante aclarar en esta noche. El título del mensaje es el poder sobrenatural de Dios. Los dos textos que voy a utilizar para explicar esta enseñanza son sencillos. Marcos capítulo 16, 17 al 18 y Hechos capítulo 1, el verso número 8. El primer texto dice de la siguiente manera, palabras de Jesús, dice así: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos, le hago una pregunta, ¿eso es natural? ¿Eso es natural? ¿Es natural que alguien ponga la mano sobre un enfermo y éste sane? ¿Es natural que usted pueda expulsar y echar fuera un demonio? ¿Es natural, como dice la palabra, tomar en su mano serpientes y beber cosa mortífera y no le haga daño? Por obvias razones eso no es natural. Natural es que si usted toma algo mortífero se muere. Natural es que si usted no sabe tomar una serpiente y ésta le muerde, se muere. Natural es que de repente usted se pone frente a un endemoniado y si no tiene el poder de Dios para expulsar ese demonio lo casca. Porque eso es natural. Hay pastores, es posible de que un endemoniado te casque. Claro, yo los he visto y los casca bien feo. ¿O acaso usted no hay una historia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que alguien se puso a exorcizar y a echar fuera un demonio sin tener la autoridad y el poder y lo mandó desnudo para la casa? Lea la historia, lea la palabra del Señor.
Porque estos asuntos que están por encima de la naturaleza, que la Biblia llama espirituales, pues sencillamente tienen que ser discernidas espiritualmente. Humanamente existen cosas sobrenaturales. Para Dios no, porque la naturaleza de Dios es esa. La naturaleza de Dios es la omnipresencia. La naturaleza de Dios es la omnisciencia. La naturaleza de Dios es la omnipotencia. Esa es la naturaleza de Dios. Dios, por obvias razones, tiene ese poder. Ahora, ¿en qué consiste entonces la sobrenaturalidad de Dios? O el poder sobrenatural de Dios. Y especialmente dentro de la perspectiva humana. Y vamos a mencionar por lo menos 5 aspectos en esta noche. ¿En qué consiste? Número 1, el poder sobrenatural de Dios, especialmente en nuestra vida, consiste, punto número 1, en la llenura del Espíritu Santo. ¿En la llenura de qué? No es natural que un hombre natural pueda ser lleno por el Espíritu Santo. Porque uno de los requisitos para ser lleno del Espíritu Santo es ser creyente y ser convertido al Señor. El Espíritu Santo de la promesa no fue prometido a los incrédulos. El Espíritu Santo de la promesa fue prometido a los creyentes. ¿A quién fue prometido? A los creyentes. El poder del Espíritu Santo de la promesa fue prometido para aquellos que somos salvos. En la Biblia usted no va a encontrar ninguna persona incrédula, impía, que no se haya arrepentido de su pecado, ser llena o tomada por el poder del Espíritu Santo. Es decir, el poder sobrenatural de Dios desciende y consiste inicialmente en llenarte de tu Santo Espíritu. Por eso en los primeros 2 textos le dije que le iba a explicar. Jesús reúne a los discípulos y les dice: y recibiréis poder. ¿De quién? De un Dios, para aquel que nosotros humanamente conocemos como un Dios sobrenatural. Y luego Dios dice: y me seréis testigos. Y en Hechos capítulo 2, el verso número 4 dice la palabra, Hechos capítulo 2, verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. La llenura del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa del Padre. Es el cumplimiento y el recibimiento que la iglesia tiene respecto del poder. Y el poder lo recibió la iglesia para la extensión y la expansión del evangelio sobre la tierra. Este es un evento sobrenatural. ¿Por qué digo que es un evento sobrenatural? Usted que ha leído Hechos capítulo 2, dice la palabra que de repente un viento recio golpea una casa. Y de repente dice la palabra que los que estaban ahí reunidos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. De repente dice la palabra que empezó sobre sus cabezas a formarse como una especie de llama encima de sus cabezas, dice la palabra del Señor. Y dice que la gente de aquella región de Jerusalén se agolpó para ver qué ocurría en aquella casa. Y de repente ellos empezaron a escuchar que muchos de ellos estaban hablando en otras lenguas que el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esto no es natural. Antes de nosotros conocer de Dios y veíamos una iglesia cristiana, su forma de orar, su forma de predicar, nos parecía: esos están locos. ¿Cuánto les parecía que nosotros estábamos locos? Yo era uno de aquellos que pensaba que la gente que se había convertido al Señor estaba loca. ¿O a cuántos todavía en el lugar de trabajo, en su casa, le dice: te volviste loco, te volviste loca? ¿Cómo es que dejaste el traguito? ¿Cómo es que dejaste las mujeres? ¿Cómo es que te metiste de aleluya, de evangélico? No lo puedo entender, no lo puedo comprender. ¿Cómo es ahora que empiezas a hablar en nuevas lenguas? ¿Cómo es aquí? Yo no entiendo lo que te está pasando. Porque el hombre natural no lo puede entender. Mire, yo recuerdo cuando acepté a Cristo en mi corazón. Yo sentí un gozo, algo que yo no podía describir. Empecé a experimentar una llenura del Espíritu Santo que no podía entender. Solamente experimentarlo y poderlo sentir. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo prometió.
Mire, es que la iglesia cristiana no se trata de una religión. La iglesia cristiana se trata del poder. Diga conmigo, poder. La Biblia dice que a través de la llenura del Espíritu Santo usted recibe el poder. Y obramos a través del poder. Vivimos a través del poder. Mire la persona que tienes a tu lado, dile, tú tienes el power. Tú tienes el poder. Diga conmigo, yo tengo el poder. Mire, Jesús en una ocasión reunió a los discípulos y les dijo, de cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también. Y no solamente las hará también, sino que las hará aún mayores, porque yo voy al Padre. Pero con ustedes va a quedar el Consolador, el Espíritu Santo. No es natural hablar en lenguas. No es natural tener el poder del Espíritu Santo. Mire, la palabra llenura viene de una expresión griega que es la expresión griega plero, que significa estar completamente saturado y significa estar completamente controlado, significa ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. La palabra plero significa estar bajo su dominio. Eso representa la palabra plero. Llenura significa tenerlo a Él, poseerlo a Él y que Él nos posea a nosotros. Eso significa llenura y poder del Espíritu Santo. Los discípulos, después de Hechos capítulo 2, no serían los mismos. Su vida fue transformada por el poder. Y a partir de ahí empezaron a experimentar cosas diferentes que nunca habían experimentado. Cosas que humanamente usted y yo llamamos sobrenaturales. Para nosotros el poder de Dios es algo sobrenatural. Para Dios el poder de Él es natural, pero para nosotros es sobrenatural. Segundo, ¿en qué consiste el poder sobrenatural de Dios? Consiste en señales y prodigios. Mire, Hechos capítulo 5 verso 12 dice la palabra del Señor lo siguiente: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas ¿qué? Señales y muchos prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esto es lo que me gustó a mí del Evangelio. Esto es lo que me gustó a mí de la palabra del Señor, porque entendí que el Evangelio no es simplemente retórica, porque yo he visto milagros, yo he visto señales, yo he visto prodigios, a igual que usted también los ha visto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las señales en la Biblia son muy diferentes al concepto que usted tiene de señales, porque en muchas ocasiones la gente anda buscando señales para respuestas de algo. Mire, estos dos términos tienen que ser definidos. Lo primero, señales. Señales viene de una expresión griega que es la expresión semeia, que significa signos, o también significa señales. Pero la palabra prodigios viene de la expresión griega terata, y terata en prodigios significa hechos asombrosos. Eso significa prodigios. Ahora, yo sé que algunas personas te preguntarán, pastor, pero ¿qué prodigios? Podemos hablar de muchos. Las señales son indicativos, los prodigios son hechos. Diga conmigo, señales son indicativos, prodigios son hechos. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios puso el arco iris y fue puesto por Dios y fue puesto por señal. ¿Por qué fue puesto? Por señal. Es decir, esa es una señal, es un prodigio, es una señal puesta por Dios, es algo asombroso. Y esa señal la puso para decirle al hombre que no volvería a destruir la tierra a través de un diluvio. Otra señal, cuando Dios estaba trayendo las 10 plagas sobre Egipto, en la 10ª plaga, Dios le dice a los judíos, a los israelitas, que degollen a un cordero y con la sangre pinten los dinteles de la puerta. Y dijo, y esta será la señal para que cuando venga el espíritu de la muerte pase de largo y no entre a esta casa. Señales representaba como un aval, una demostración de lo que Dios estaba haciendo.
Pero ya prodigio es hablar del hecho de lo que Dios ha hecho o de lo que Dios está haciendo. Los prodigios son hechos asombrosos, los prodigios son hechos maravillosos que impactan a las personas. ¿Cómo cuál? Lo que hizo Jesús en Juan capítulo 2, convirtió el agua en vino. O por ejemplo, otro prodigio, el apóstol Pablo fue mordido en la isla de Malta por una serpiente, pero no murió. Y dice la palabra que los nativos lo consideraron como un dios, porque le pareció el hecho algo sobrenatural. La Biblia habla de señales, la Biblia habla de prodigios, y esta iglesia debe creer, yo creo, diga conmigo, yo creo en señales, en prodigios. Yo creo en el poder y en la llenura del Espíritu Santo. Esto nos distingue de otras denominaciones, de otras organizaciones, de otros credos doctrinales y teologales. Porque nosotros creemos en el mover pentecostal. Yo creo en el mover carismático. La palabra carisma o carismático del griego caris o charisma significa gracia, don recibido, respaldo, poder de Dios sobre nuestra vida. No crea que simplemente es un título que le hemos dado a la congregación para que suene bien o para que rime. Mire la persona que tienes a tu lado, tú tienes el poder. Y como tú tienes el poder, pues debemos observar todos los asuntos que corresponden a los asuntos sobrenaturales de Dios. Un tercer aspecto de los asuntos sobrenaturales del poder de Dios tiene que ver con sanidades y con milagros. Mire, Hechos capítulo 19, versos 11 y 12, dice la palabra, y hacía Dios, escuchen lo que dice la palabra, y hacía Dios milagros extraordinarios, sobrenaturales, por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos ¿qué? Salían. Esto es una locura. Cuando uno lee este pasaje, uno dice, pastor, yo no puedo interpretar, obviamente no puedes hacer de esto una doctrina, no va a decir, pastor, me regala el pañuelo, no, porque está sucio. Mire, yo lo quiero que usted en esta noche entienda, es que los milagros, las sanidades, son hechos sobrenaturales del poder de Dios. Que una mujer sea sana de un cáncer, que humanamente o científicamente le dice el doctor, no puede ser sana, y de repente resultó sana, es un hecho sobrenatural de Dios. Que la gente pueda percibir un milagro de Dios es un hecho sobrenatural de Dios. Mira, iglesia, la Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Esto significa que tú eres el vehículo, que yo soy el vehículo, tú eres el instrumento, yo soy el instrumento, aunque el milagro lo hace Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna persona, por creyente, por título que tenga en la fe cristiana, puede decir, yo es el que hago el milagro. Pero tú puedes convertirte en el canal, tú puedes convertirte en un medio que transporta el poder de Dios. La Biblia es clara cuando dice que por mano de Pablo se hacían milagros extraordinarios. ¿Por qué quiero explicarle esto? Porque hoy en día no es algo nuevo, es algo muy viejo, algo del siglo XVII o XVIII. Se levantó una corriente teológica, doctrinal, teologal. Esta corriente teológica y doctrinal teologal se llama cesacionismo. Diga conmigo, cesacionismo. Es decir, el cesacionismo es la creencia teologal que considera que los dones, que la llenura, que las sanidades, que los milagros, que las señales, que los prodigios, escuche muy bien, que todo esto ya cesó y que solamente fue aplicado para la era apostólica, y que Dios lo permitió en la era apostólica simplemente con el fin de confirmar el ministerio apostólico de los apóstoles. Y la iglesia cristiana
se levantó como una especie de, no sé si sea el término adecuado, como de oscurantismo en esa parte. Tibieza, frialdad entre el siglo XVIII y el siglo XVII, XVIII y parte del XIX. Porque entonces muchos consideraron de que ya hoy en día no habían milagros, no habían prodigios, no se podía hablar en nuevas lenguas, no se podía creer en sanidades, sino simplemente relatar a un Cristo histórico. Pero ¿de qué nos sirve predicar a un Cristo histórico si ese Cristo histórico ya no tiene poder? Si ya lo que hacía antes no lo está haciendo hoy en día. Hasta que durante ese tiempo se empezaron a levantar los movimientos pentecostales, los movimientos carismáticos, y dijeron, no es posible. Y entonces empezaron a surgir los diferentes avivamientos, como el avivamiento de Gales, de Escocia, Inglaterra, de la calle Azusa en California, los Estados Unidos. Y donde los nuevos creyentes en Cristo empezaron a experimentar nuevamente, a hablar nuevas lenguas, a orar por los enfermos, a ver milagros, a ver señales y a ver prodigios. Pero durante mucho tiempo el cesacionismo se metió al pueblo creyente y le dijeron, eso ya cesó, eso se acabó, ya no hay milagros, ya no hay sanidades, ya no hay prodigios. Y esto era simplemente exclusivo para los apóstoles. Pero cuando yo leo el Evangelio de San Marcos, capítulo 16 y 17, dice la palabra, y estas señales seguirán a los apóstoles. No, la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. La pregunta es, ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen en la sanidad? ¿Cuántos creen en las señales? ¿Cuántos creen en los prodigios? ¿Cuántos creen en los milagros? Si usted cree, la Biblia dice que el que cree verá la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso al Rey. Yo creo y veré la gloria de Dios. Para mí eso es sobrenatural. Para mí, para Dios no, eso es natural. Para Dios es natural sanarte. Hay gente que piensa que a Dios le cuesta un gran esfuerzo sanarte. Mire, Dios creó el universo de la nada, simplemente con el poder de su boca. Para Dios eso no representa gran cosa, porque cuando usted va a la Biblia encuentra a lo largo y ancho de la palabra un Dios todopoderoso. Lo que pasa es que esos asuntos exceden el término de la naturaleza. Como iglesia pentecostal que somos, y cuando me refiero a iglesia pentecostal no en el título, sino en el movimiento, porque la iglesia pentecostal cree en la llenura del Espíritu Santo. Creemos que estamos viviendo la era del poder del Espíritu Santo. Creemos que todavía podemos colocar la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Creemos de que Dios puede obrar un milagro. De lo contrario, el evangelio, perdone, le digo, sería muy aburrido. Sería simplemente temas escriturales, teóricos y no más. Y aunque usted se aterre, existen en la actualidad muchos movimientos que solamente es eso, pura letra. La Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuarto aspecto del poder sobrenatural de Dios: echar fuera demonios. ¿Echar fuera qué? Demonios. ¿Es natural echar fuera un demonio? Por supuesto que no. Marcos capítulo 6 verso 13 dice la palabra: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Este es otro aspecto en el cual usted y yo podemos ver el obrar del poder sobrenatural de Dios, el echar fuera demonios. Durante muchos años en mi vida ministerial, y especialmente en las ocasiones donde tenía más tiempo para ir a los encuentros, siempre estaba en los tiempos de liberación espiritual. Y fuimos testigos de muchas personas que fueron libres, personas que habían sido poseídas por espíritus inmundos, personas que habían sido poseídas por demonios,
porque habían abierto puertas a la brujería, habían abierto puertas a la hechicería. Algunas personas habían hecho pactos con demonios. La Biblia me habla de liberación espiritual, pero el tema de liberación espiritual en la Biblia es un tema muy amplio, que no solamente consiste en la expulsión de un demonio. Yo puedo hablar de liberación espiritual cuando una persona cambia el concepto equivocado por el concepto de la verdad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Allí ya hay libertad espiritual. Pero cuando uno habla de echar fuera demonios, ya está hablando en el campo de la liberación, de la expulsión de los demonios. No estamos hablando de exorcismo. Porque hay gente que dice: pastor, allí en la iglesia suya exorcizan. Recuerdo hace algún tiempo que nos escribieron en el Facebook que si aquí hacíamos exorcismos, porque la gente confunde. Y yo le digo: mire, el término exorcismo está en la Biblia, pero está en una connotación negativa. Dice que había unos exorcistas en el libro de los Hechos que luego quedaron en vergüenza. Mire, la palabra exorcismo viene de una expresión griega que significa obligar mediante conjuro y juramento, a través de rituales. La Biblia no habla de exorcismo, la Biblia habla de liberación, de echar fuera demonios. ¿Echar fuera qué? Demonios. Y la Biblia es muy clara de cómo se expulsa un demonio. La Biblia dice que los demonios salen en el nombre de Jesús. No se invente cantidad de cosas que a veces en el campo de la guerra espiritual la gente inventa. Compran el libro de Rebeca de Bravo, compran un poco de historia y la gente dice: pastor, ¿cuál es el mecanismo más eficaz? No, diga conmigo: en el nombre de Jesús. Si usted tiene el poder, el demonio tiene que irse en el nombre. No hay otra manera, en el nombre de Jesús. Pastor, ¿y si uno le echa aceite? Pastor, ¿y si uno le echa agua? Y pastor, ¿y si uno le da con la Biblia? Está haciendo un exorcismo. Usted no necesita la Biblia para expulsar un demonio. O sea, la Biblia escrita, el libro. Necesita la palabra, pero no la Biblia. Usted no necesita aceite. Yo he visto algunas liberaciones que uno no sabe qué es, que ungen al demonio. En ningún pasaje de la Biblia usted va a encontrar que una persona que estaba haciendo libre un demonio le echaban aceite. Muéstreme un pasaje, no existe. Pastor, es que aceite bendito. ¿Bendito de qué? Echamos agüita. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Todas las liberaciones que hizo Jesús, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y todas las liberaciones que hicieron los apóstoles, le hicieron en el nombre de Jesús. Pastor, ¿y si le ordeno que salga por bostezo? No, en el nombre de Jesús. ¿Y si sale por diarrea? No, en el nombre de Jesús. Si sale por diarrea, ¿le toca limpiar a usted? Diga conmigo: en el nombre de Jesús. La Biblia no me habla de exorcizar, la Biblia me habla de liberar. Yo sé que muy pocas personas, y aún siendo cristianos, se atreven, porque dicen: pastor, me da miedo. No vaya a ser de que ese endemoniado venga y me pegue, o no vaya a ser de que ese demonio venga y se me entre. Nosotros hemos hecho liberaciones de todo tipo, de muchos índoles, pero fuertísimas. Y hemos visto cosas realmente que sí son sobrenaturales. Sobrenatural. Yo recuerdo una vez en una finca, en un encuentro, un mico nos habló y todo el mundo pagó escondedero. Eso fue terrible. Pero ese es un hecho que está dentro del el obrar y el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se me fue el tiempo. Quinto y último. Yo no sé si le va a parecer o no le va a parecer, pero sí es cierto. Otro hecho del poder sobrenatural de Dios tiene que ver con la predicación de la palabra. Mire, ¿sabía usted que no hay un hecho más poderoso sobrenatural del poder de Dios que la predicación de la palabra? Ahorita le voy a explicar, porque mire lo que dice Pablo en la 1 Corintios 2, 4 al 5. Dice así, con esto termino: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Mira, iglesia, créalo o no lo crea, pero si hay algo que tiene un poder sobrenatural de Dios, es la predicación de la palabra de Dios. Usted se estará preguntando por qué. Porque una sola palabra ha convencido a miles y millones de personas en el mundo. Yo le pregunto, ¿quién lo convenció a usted de estar en este lugar? ¿El pastor? ¿La alabanza? ¿Quién lo convenció de convertirse al cristianismo? La palabra. ¿Quién lo transformó? La palabra. Dios transformó a ese borrachín en un hombre que ya no es borracho. ¿Quién lo hizo? La palabra. ¿Sabe qué es lo lindo de la palabra? Que día tras día está transformando a millones y a millones de personas. Jesús comenzó predicándole a 12. Luego fueron 120. Luego fueron 3,000. Luego fueron 5,000. Hoy en día somos millones y millones de personas a la predicación de una palabra. ¿Por qué digo que tiene tanto poder la palabra? Porque cuando los discípulos estaban en Jerusalén, Jesús les dijo que no salieran de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que no recibieran el poder. Y en el momento que ellos hubiesen recibido el poder, serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué es lo que me gusta cuando predico la palabra? No si tengo o no tengo oratoria, no si tengo o no tengo homilética, no si tengo o no tengo preparación. Lo que me gusta de la palabra es que cuando se predica la palabra, ella no vuelve vacía, sino que ella hace y cumple el propósito por la cual fue que enviada. Por eso yo no me preocupo tanto de cómo lo voy a convencer a usted, porque la misma palabra tiene poder para convencerlo a usted. Por eso hay gente que dice: pastor, ¿cómo hago para convencer a mi familia que se convierta a Cristo? No lo haga, porque usted no lo va a poder convencer nunca. Porque en el Evangelio de San Juan dice la palabra que es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Quien me convenció a mí no fue una predicación. Quien me convenció a mí no fue un predicador, no fue un pastor. Quien me convenció a mí no fue un grupo de alabanza. Quien me convenció a mí fue el poder de la palabra de Dios. La pregunta es: ¿quién te convenció en ti? ¿El poder de qué? De la palabra de Dios. Allí hay un poder sobrenatural, extraordinario. Es decir, pastor, si usted supiera lo que yo era antes, usted no lo creería. Yo estoy seguro que no lo creería si fuera un hombre natural. Pero como uno entiende las cosas que son del Espíritu, yo lo puedo creer. Diga conmigo: por el poder sobrenatural de Dios. Hoy estamos reunidos aquí. Hay unas masas convocadas en la iglesia, en el templo, en las células. El cuerpo de Cristo es bastante amplio, gracias al poder de la palabra. Hay un poder sobrenatural. No sé qué ocurre, pero hay algo que está ocurriendo.